Hoy estamos aquí y estoy muy feliz de estar frente a vos, que has sido un amigo de toda la vida, sobre todo de mi vida adulta, cuando me empiezo a cuestionar un montón de cosas, y fuiste un interlocutor increíble, atento atento y con una sabiduría que salía, que para mí era maravillosa, tan maravillosa que he hablado mucho de vos a mi padre, Rolo Freire, y lo he traído aquí con tanto amor, con tanto aprecio, sabiendo que esa amistad iba a ser muy importante. Y el otro día me emocionaste cuando hablé contigo y me dijiste: Mónica, yo ya estoy por los 81 y ya tengo ganas de ir a encontrarme con tu padre entre todos los que están allí arriba esperándome. Y no sé, sentí un gran amor y una integridad y memoria y fidelidad. Mi padre, de hecho, Francisco, sabés que cuando habla, una carta que te mandé hace poquito, donde encontraste unas palabras que me dijiste, tu padre evoca esas palabras, hablaba de Rubén Varela y hablaba de Francisco Amororto. Y bueno, por eso siempre estuve en conexión con vos. Y de hecho ya sabés que varias de las cosas que vos me enseñaste sobre lo que es vivencia y experiencia, la he trabajado en las pequeñas presentaciones o en los pequeños ensayos que hice sobre la historia del arte y los artistas y la transmisión. Así que hoy, en este marco que has creado maravilloso de naturaleza, no puedo más que estar muy feliz si esto sirve para propiciar otras aventuras y otras que salga de esa fundación tan impresionante que tenés, lo que tengas que decir y decir. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Mónica. Bueno, querida Mónica, hoy recordamos a tu padre, a quien creo haber conocido hace aproximados un cuarto de siglo atrás. Y nos hemos grabado muchos testimonios muy íntimos, profundos, y eso me ha llenado de alegría, porque esos testimonios no es habitual alcanzar a expresarlos casi nunca. Y de hecho me había tocado durante 20 años guardar silencio de todo lo que había acumulado de vivencias. Y un día, como tú misma señalas del valor de los patrimonios, me tocó en suerte hacer un viaje al País Vasco, enterado de que estaban en pie unos caseríos de mis ancestros. Y al volver de ese viaje, en el mes de julio del año 2000, ahí comencé a escribir. Había pasado 20 años en silencio completo. Incluso los primeros 4 años y medio, solo en esta hermosa parcela rural, y tan solo que los vecinos del barrio de enfrente, hay un pequeño barrio aquí, decían que aquí había un sacerdote que estaba haciendo un retiro espiritual. Y bueno, ese sacerdote era padre de 3 hijos, al que su mujer había pedido divorcio, y él no quería aceptar esa situación porque se había casado virgen con esa mujer, la única que había conocido en su vida, y después de 18 años de casado no estaba preparado para aceptar ningún divorcio. Pero respetando esa decisión,
vine a vivir a esta parcela con todos los bienes embargados, juicio de insanía, juicio de divorcio. Y así pasé los primeros 4 años y medio de mi vida, solo, completamente solo, haciendo lo que podía con mis manos, porque tan solo recibía ayuda de un hermano muy querido que me daba $120 por mes y con eso tenía que sobrevivir, comiendo papa y cebolla, por supuesto. Pero aprendí en esos 4 años y medio del valor fenomenal de la pobreza. Y aprendí todos los oficios que nadie alcanzaría a imaginar. Y con ellos llegué a construir en los años que siguieron casi un par de metros, de miles de metros cuadrados de construcciones. Todo con mis manos, solo tenía siempre 2 pequeños ayudantes que me alcanzaban los materiales. Aquí nunca entró un albañil, ni un cementista, ni un azulejista, ni un techista, nada. Incluso el pasto siempre me ha ocupado de cortar el pasto, de mantener este predio de 12 hectáreas. Llegué a plantar más de 1.700 árboles, más de 4.500 arbustos, crear paisajes muy ricos que son visibles en una página web que se llama paisajeprotegido.com.ar o en otra que fue la primera que se llama amoralhuerto.com.ar, que recuerda el sentido que tiene el apellido Amorortu. En latín es amore ortu, amor al huerto. Por eso esa página, la primera página web que tuve, que se llama amoralhuerto.com.ar. Ahí ustedes pueden ver todas estas situaciones reflejadas y las expresiones de amigos, artistas que me acompañaron durante décadas. Todos muy fieles amigos. Y bueno, entre ellos Rolo. Y el otro día Mónica me manda la copia de un pequeño poema de su padre en donde hablaba del valor de lo singular, del poco valor que tiene lo que es uniforme, y me acordaba de una serie de consideraciones que me gustaría ahora, querida Mónica, traer a tu memoria. En particular porque siempre estuviste enfocada en el tema de los patrimonios. Y esa fue una cuestión que con los años se fue enriqueciendo naturalmente en estas soledades que me ha tocado vivir. Y siempre diferencio y contrasto, porque siempre busco en los opuestos la complementariedad de todas las preguntas, ¿no? Y siempre advierto que patrimonios y matrimonios se contrastan en forma extraordinaria. Y de los patrimonios, yo advierto que el cuerpo refiere expresamente de ellos desde el diafragma hacia abajo. Todo lo que en el cuerpo está manifestándose del diafragma para abajo pertenece a los patrimonios, a los cimientos y a las sabias. Eso que nos constituye como clones, si no fuera porque hay un amor que viene del vínculo, que nos ventila y nos permite, a través de la trascendencia del amor, evitar que seamos meros clones. Pero toda la energía para elevar esfuerzos, esa energía viene de los cimientos y las sabias, viene de los patrimonios, que necesariamente tienen que estar ocultos, porque si hablaran, si se manifestaran de otra forma que no sea ayudando a elevar esfuerzos, ese amor que nos viene a ventilar se sentiría muy molesto y nos dejaría que sigamos nuestra vida
con nuestros cimientos y con nuestras sabias. De manera tal que los cimientos y las sabias tienen ese rol, ayudar a elevar esfuerzos, pero en silencio. Y la que nos ventila para el amor, eso que viene del amor vincular, esa cohabita en todo lo que es del diafragma hacia arriba. Del diafragma hacia arriba, ahí cohabita psique, ese espíritu que los griegos identificaban como psique. Entonces, psique es lo que viene del vínculo del amor. Y por cierto, nos pide nada más que fidelidad. Y por supuesto, lo que es obvio que asisten los cimientos es eso que es lo único que están en condiciones de dar, que es elevar esfuerzos. Entonces, la voz elevar está reflejada en la expresión latina sistere, o en la voz homérica histor, de ahí viene la palabra historia. Entonces, histor y sistere habla de la elevación de los esfuerzos. Cuando hablamos de historia, siempre estamos apuntando al relato histórico, pero la historia en realidad no es el relato, sino esa elevación de esfuerzos que los cimientos generan para entregarle algo a esa mujer que nos ama, a esa mujer que nos viene a ventilar. Y de acuerdo al nivel de fidelidad, esa ventilación tiene una armonía, un sentido, una coherencia, que primero se manifiesta durante muchos años, tal vez durante décadas, se manifiesta en el trabajo manual. Por eso aquella situación que vivió Job, ese personaje bíblico que había perdido a su familia y durante muchos años se la pasó lamentando y consultando a los sabios, hasta que un día escucha a Yahvé tronar desde los cielos y una voz que le dice: ¿quién eres tú que se atreve a mi providencia, a me boulé, a lo que te he arrojado? Y después escucha una expresión muy simple: tus manos te bastarán. Y Job, al parecer, entendió tan bien ese breve mensaje final que nunca más escuchamos hablar de él. Se ve que se puso a trabajar con sus manos y todo el problema quedó resuelto. Bueno, a mí me pasó exactamente eso. Aterricé en esta parcela rural muy antigua que había pertenecido a dos familias. La primera se lo dona a la segunda, que permanece aquí desde 1685 hasta 1936, un cuarto de milenio, 251 años aquí. Y de esa familia, sin duda, desciende un enorme capital de gracias. Hay un procurador de la Suprema Corte de la provincia, Matías de la Cruz, que es descendiente de esa familia. El propio historiador Félix Luna también desciende de esa familia, porque Filomena, la hija de Eugenio Cruz, que fallece en 1840, se casa con León Felipe Hilario Luna, y con él tiene una serie de hijos, de los cuales uno de ellos es descendiente de Félix Luna. E incluso una de las hijas de Félix Luna, Felicitas, la hija menor, me vino a visitar en una oportunidad para contarme parte de estas historias. Así que es un lugar cargado de memorias, cargado de esfuerzos, y todos refiriendo de la riqueza que atesoran los suelos cuando uno pone afectos en madre natura. O sea, la diferencia entre la palabra tierra y terruño es esa carga afectiva que dejamos cuando vivimos en una parcela rural. Situaciones que son menos frecuentes en los espacios urbanos,
que carecen de identidad, carecen de esa energía particular que generan los cimientos y las sabias permaneciendo en un determinado lugar. Así es que cuando hablamos de patrimonio, siempre estamos refiriendo de eso. Ahora, hay pueblos que tienen una cerrazón tan grande con sus patrimonios que les cuesta abrirse a la valoración del amor vincular. Uno de esos pueblos es el pueblo mapuche. Los mapuches tienen una cerrazón en la trascendencia vincular. O sea, están tan abiertos a la dimensión patrimonial que a la mujer la tienen en un rol, yo no diría secundario, pero no la respetan desde esa novedad que nos alcanza, por ejemplo, la revista Science en el año 2000, cuando señala que la mujer tiene un cromosoma que es 240 millones de años anterior al del hombre. Bueno, por supuesto, si los hombres supieran lo que es una mujer, primero, nunca jamás hablarían de igualdad de género, mucho menos dirían que la mujer sale de una costilla de Adán. Y la mujer no tiene más remedio que ser discreta, porque si el hombre se enterara de lo que realmente es una mujer, lo único que le cabe es salir corriendo. Y de hecho, hoy hay toda una cuestión con las sexualidades que viene fruto de ese desconcierto, de que la mujer tiene los caminos cruzados. El hombre viene de la existencia y va camino hacia el misterio. Y la mujer viene del misterio y va camino a la existencia. Y en las últimas décadas viene desnudando tanto su existencia que lo tiene al hombre anonadado. Entonces, unos y otros, hombres y mujeres, tienen que empezar a descubrir realmente cuáles son sus diferencias, no sus similaridades, porque en lo singular está lo que genera algún valor. En lo uniforme, yo la verdad que encuentro la cosa muy aburrida. Por lo menos no tiene el adicional valor que genera, por lo menos en un cuerpo esquizofrénico, como es mi caso, en donde estuvo escindido por mucho tiempo, en esos 4 años y medio de soledad, todo lo que me pasaba del diafragma para arriba a lo que me pasaba del diafragma para abajo. Entonces, esa decisión me hizo sentir el valor del vínculo justamente por ausencia. Y cuando, después de 4 años y medio de soledad, 2 sueños seguidos me advierten que yo el 1 de enero de ese año 1985 iba a conocer a la piedra preciosa, bueno, yo no sabía ni siquiera de qué se trataba ese sueño, pero el 1 de enero, sentada en la casa de un amigo muy querido, de un matrimonio muy querido, Blas Castaña y su mujer Dina Kuznir, allí estaba sentada mi amada Julieta, que fue la que me salvó la vida y me llevó a construir todo lo que está a la vista en este hermoso lugar, que ustedes pueden ver por las páginas paisajeprotegido.com.ar o amoralhuerto.com.ar. Ahí ustedes van a ver los frutos de ese amor, los frutos de esa Julieta Luro Pueyrredón, esa mujer que transformó mi vida y a la que indudablemente valoré, porque después de esos 4 años y medio de soledad extrema, el valor de ese vínculo fue increíble y no me costó nada ser absolutamente fiel, a pesar de que ella me llevaba 14 años, era una vasca leche hervida, siempre nos peleábamos, pero gracias a esa energía que ella me dejaba, porque a las 24 horas teníamos cada uno que volver a su casa, pero la energía que ella me dejaba
Y el tiempo que ella me dejaba libre en esa semana, eso era lo que me permitía trabajar y trabajar sin descanso. Otro que el ánimo y la inspiración, que no solo venían de ella, sino que venían de su abuela, Stella Livingstone, que era la que después de 20 años, no, después de 16 años, a ver si estoy haciendo las cuentas bien, yo lo conozco, Julieta, en el 85, no, en el año 2000, al volver de ese viaje al País Vasco, a los 15 años, tan redoblada quedó mi identidad que se ve que desde ese momento Stella, esa abuela de Julieta que me cohabitaba, empezó a mover mi expresión. Ahí empecé a escribir. Y bueno, el primer libro se llama La viga de cruce y está dedicado al relato de ese desarrollo de la esquizofrenia muy armonizada, porque ya no hablaba de las tipologías de esquizofrenia grave o aguda que celebran todas las patologías, sino de una esquizofrenia adicional como esdrújula, como una esquizofrenia que había llevado a puerto la locura, puesto que en esos años, incluidos los de la soledad, nunca me había sentido un inútil, siempre me había sentido animado e inspirado. Los primeros años, incluso, esos 4 años y medio de soledad, animado e inspirado por la abuela paterna de la que había sido la madre de mis hijos. Así que nunca estuve solo, a pesar de que todo el mundo me descubría solo. Yo me sentía acompañado, y no en la mente, sino en el cuerpo entero. Yo no sé si ustedes recuerdan una película que se llama Hay una chica en mi cuerpo, con Steve Martin, muy graciosa, en donde este hombre se siente cohabitado por una mujer y bastan los primeros 15 minutos de la película para alcanzar a traducir en armonías esa cohabitación, porque hasta ese momento era sentirse poseído. No en mi caso, yo nunca me sentí poseído, siempre me sentí cohabitado. Y como estaba cohabitado por alguien que yo sabía quién era, no era un mero espíritu, sino que tenía nombre y apellido familiar que venía del vínculo del amor, nunca tuve necesidad de ir a un psiquiatra ni cosas por el estilo. Pero se ve que ese espíritu en esos 4 años y medio primero y los 15 años que siguieron con Julieta, lo único que querían es que yo hiciera como Job, que yo trabajara con mis manos, trabajara y trabajara sin descanso. Y bueno, al volver de ese viaje al País Vasco, de recuperar una imagen de esos patrimonios que yo había conocido 40 años atrás, después de haber ido a estudiar a Alemania cuando era muy joven, estuve 3 años allí estudiando, al volver ya enriquecido con esas imágenes de los caseríos en pie, ahí entonces la abuela Stella se animó a mover mi expresión. Y las primeras obras están todas referidas a los temas de la identidad, a los temas que tienen que ver con lo inmanente. Y tan rica esa expresión que la abuela Stella alcanzó a desarrollar una expresión sobre la trascendencia de las inmanencias, algo que suena paradojal. Sin embargo, es ahora todo fruto de la riqueza de esa psique, de ese vínculo del amor que me regalaba Stella, la abuela paterna de Julieta. Después sí empecé a escribir temas que tienen que ver con los parentescos. Y esta cuestión, la que tiene que ver con la identidad, que la vida siempre necesitó de alguna forma licuar, porque si no, Psique se iba a ver siempre en dificultades de encontrar, como se encontró en el caso de los mapuches, con etnias que estaban muy aferradas a sus cimientos y a sus sabias. Y a la mujer, yo no digo que la despreciaban, pero la tenían en una matriz de obligado comportamiento. O sea, la mujer era iniciada a la vida sexual a través de un chamán. E incluso cuando
era elegida por un hombre para casarse, el hombre tenía un periodo de tiempo, no sé si 3 días o una semana, para ver si le gustaba y aceptarla. Algo espantoso, pero naturalmente, si eso era la heredad de esos patrimonios, de esos cimientos cerrados en forma extrema, la única relación trascendente que tienen esos patrimonios es todo lo que surge de la vida en natura. Entonces, los mapuches celebran a las aves, celebran los lagos, celebran las tierras, las montañas, todo, pero no celebran al vínculo que viene del amor directamente, que es el que nos trasciende para una existencia muchísimo más rica. Entonces, el problema de los mapuches no es con las otras especies humanas que le niegan la trascendencia, sino el tema de los mapuches entonces ha quedado limitado a ese arraigo extremo que tienen al valor de los patrimonios y a ese rol secundario que tienen los matrimonios. Entonces, eso les impide acceder a la trascendencia del vínculo, que genera el vínculo, y están simplemente abiertos a la trascendencia que viene de los patrimonios, de los suelos, de madre natura, de las aves, pero no a la trascendencia del amor vincular. Entonces se relacionan muy poco con otras etnias, digámoslo así, y eso les impide ventilar esa apertura de lo que hoy está muy cerrado. Los mapuches necesitan que de alguna forma alguien les resuelva ese karma que tienen de esa cerrazón. Y ese karma seguramente está condicionado por los miles de años que llevan en conflicto con otras etnias. Porque eso naturalmente genera karmas que después hay que ver cómo se superan esos karmas. Bueno, en el caso de Mónica, que toda la vida quiso referirse a los patrimonios, yo entiendo que eso le viene por sus nobles ancestros tan calificados como el caso de Rodolfo Freire, que fue gobernador de la provincia de Santa Fe a principios del siglo pasado. Incluso hay una de las calles principales de la ciudad de Santa Fe que la atraviesa de un extremo al otro, que lleva el nombre de ese bisabuelo del papá de Mónica, de Rolo Freire. Después el mismo papá de Rolo, del papá de Mónica, Hugo Freire, fue intendente de la ciudad de Santa Fe. Y claro, con todo ese bagaje patrimonial, a Rolo, al papá de Mónica, le resultó muy complicado no darse cuenta del peso que tienen los patrimonios, y entonces él mismo empezó a buscar de diferenciarse, por ejemplo, ayudando al diariero a hacer el reparto de los diarios y a valorar la pobreza de muchas personas que le tocaron en suerte conocer. De hecho, en una oportunidad conoce a una mujer, la madre de sus hijos, una mujer de origen guaraní, muy sencilla, pero con un capital de gracia descomunal. Tan sencilla que una de mis musas, Alflora, de la cual voy a hablar, un día me expresó sus celos por la mamá de Mónica. O sea, eso me descubrió realmente la dimensión espiritual de la mamá de Mónica, descomunal. Y yo no sé si Rolo, el papá de Mónica, se dio cuenta del valor de esa mujer. Pero sin duda que a mí me tocó suerte, porque mi propia musa me pidió que no hablara más con ella. O sea, ¿cómo sería la profundidad de esa mamá de Mónica para que una mujer extraordinaria, como es mi musa Alflora Montiel Vivero, me pida eso, que no hable más con la mamá de Mónica?
O sea, los celos son cuestión divina, incluso entre mujeres que son difuntas. O sea, ¿qué valor tienen los celos? Y por supuesto, ¿qué valor tiene la fidelidad? Yo no quiero ni voy a perder 2 minutos en hablar de un amor que no es fiel, porque no serviría para nada, distraería toda la conversación. Cuando hablo del amor, hablo del amor ciego en todo caso, del amor que goza de la trascendencia de ese vínculo y lo llena de inspiración y de ánimos para elevar esfuerzos. Esfuerzos es que sí, los esfuerzos vienen de los cimientos y las sabias, de los patrimonios, pero el valor de una mujer trasciende mucho más allá de la existencia. Y de hecho, ese valor que refleja todo lo que se eleva, esa voz sístere en latín o histor en griego homérico, habla del mástil de los navíos, de todo lo que se eleva. Y si no tuviera esa nave, ese mástil, esa nave no serviría de nada. De hecho, la palabra gobierno viene del griego homérico kuberne. Kuberne es timón. Y la palabra Estado, entonces, si kuberne es timón y gobierno es timón, la palabra la nave sería el Estado, que nos convoca a todos. Y en ese Estado que nos convoca a todos, Rollo decía en ese poema que me mandaste el otro día, que vivimos en una sociedad monolítica e idiota. Bueno, me quedó golpeando esa expresión y entonces, como siempre hago cuando alguna palabra me golpea, fui a buscar en tiempos homéricos qué significaba la palabra idiota. Idiota viene de la raíz idios, que significa lo propio, el que se ocupa de las cuestiones propias. Y tes habla de ese agente, o sea, el portador de una vocación por ocuparse de cuestiones propias. Y la palabra polis, que referiría de esa nave donde está ese timón que es el gobierno, referiría, como lo imagina todo el mundo cuando escucha la palabra polis, que polis significa ciudad, el conjunto, lo que tiene un envase enorme, ¿no es cierto? Y polis siempre es traducido como ciudad. Y resulta que polis es ciudad en el siglo V, en tiempos de Pericles, pero cuando aparece la voz polis, aparece como vigía. Polis es vigía, de ahí viene polis, policía. Y recién, 3 siglos más tarde, polis pasa a ser ciudad. Pero el vigía era un personaje tan original que incluso hay recuerdos de vigías, como el caso de San Simeón el Estagirita, del siglo XI, que vivía en una columna. Él había entrado en un convento como monje de clausura y resulta que no le pareció que esa clausura era suficiente para su vida. Él quería una soledad adicional. Entonces se subió a una columna y no bajó en su vida de ella. Claro, a todo el mundo le resultaba curioso ver a un hombre allá aislado arriba de la columna. Entonces empezaron a aparecer alrededor de la columna personas que lo imaginaban sabio. Vaya a ver, el hombre no tenía ni internet, ni libros, ni nada. Vivía solo y solo podía estar en cuclillas o parado. Ni siquiera podía acostarse en esa columna. Una vida de locos. Pero claro, semejante sacrificio a todo el mundo le hacía sentir que ese hombre era un enviado de algún ángel de la guarda, no sé qué. Entonces, era tanta la gente que quería consultarlo de problemas propios, que alrededor de la columna del vigía se formaron las ciudades, y de ahí polis devino ciudad, y dejó de ser vigía. Pero hoy en la política, que nosotros conocemos, no hay vigías. Cuando uno ve todos los equipos que conforman nuestros gobernantes, aquellos que están a cargo del timón, los que están a cargo del timón
serían los presidentes en el caso de nuestra democracia, ¿no? Que solo tienen oportunidad de atender el timón, o sea, todos los pequeños cambios de viento, todas las pequeñas olas que van golpeando al navío, entonces él toca un poquito el timón para que la ola la pueda enfrentar mejor. El presidente es como el caso de Alberto Fernández, que hoy solo se ocupa de las tonterías, de los pequeños cambios de viento, y siempre pone una sonrisa, y su vocera hace lo mismo, nada más que para hablar de las tonterías de cada minuto. Y después, todo el equipo que lo rodea, son todos personas que tienen avideces políticas, todos quieren ser útiles, y todos tienen, por supuesto, un afán personal. Porque esa condición de ser seres idiotas, que es parte de la naturaleza humana, de querer ocuparse de cosas propias, por más que digan tener vocación por lo público, no pueden evitar, porque todavía no han desarrollado la condición de vigías, todavía no tienen un desarrollo vincular que alimente esa condición del tus manos te bastarán. Todos quieren hacer cosas para el bien común que vayan más allá de las manos, porque les parece que trabajar con las manos es poca cosa. Quieren, qué sé yo, redactar leyes, manejar ministerios, todo como si fueran personas que en el fondo no pasan de ser tartamudeos de la condición humana, porque la verdad es que por más buena voluntad que tengan, las pruebas que dan de capacidad son limitadísimas, limitadísimas. Y por eso me ha tocado en suerte, después de 20 años de silencio, dedicar los 23 años que siguieron a hacer denuncias en Corte Suprema de temas de hidrogeología e hidrología, en Corte Suprema. Soy una persona que nunca jamás en la vida pisó una facultad. Nunca en los últimos 43 años he leído un solo libro. ¿Y cómo puede ser que hoy tenga el récord mundial de causas de hidrogeología e hidrología en Cortes Supremas? 50 en la Corte de la Provincia, 18 en la Corte de la Nación. ¿De dónde viene esa información? Bueno, esa información viene de eso que viene de psique, que son los sueños, los deseos, las intuiciones y los azares, toda la magia que rodea a esas tres materias anteriores. Por supuesto que acreditar esto en una corte es muy complicado, pero de hecho nunca fui a una corte por voluntad propia, sino que fui invitado, solicitado por dos secretarios de demandas originarias que me pidieron que los ayudara viendo la información que yo publicaba en la web. Me pidieron en abril del 2005 si los podía visitar porque ellos me querían pedir un favor, que los ayudara en una pequeña causa de hidrología urbana. Bueno, desde ese día no he parado de trabajar en estas materias, sin ser abogado, sin jamás haber leído un libro, sin haber pisado una facultad, nada. Y toda esa información viene nada más que de los sueños. En este caso, ni siquiera de Julieta Estela Ludo Pueyrredón, esa mujer que fue mi compañera durante 19 años y que me permitió construir todas las maravillas que hay en este hermoso lugar tan antiguo, sino que viene después de la partida de Julieta de mi vida. Después de 19 años, Julieta parte de mi vida y aparece aquí una chica paraguaya muy humilde, muy pobrecita, que no paraba de llorar, estaba todo el día llorando. Acababa de perder a su madre, de 48 años, madre de 10 hijos, que nunca había conocido las letras, nunca había conocido el agua potable, nunca la luz eléctrica, ni siquiera había conocido a sus padres, porque le habían entregado un matrimonio mayor que no podía tener hijos. Y sin embargo, esa mujer, al fallecer, descubre que era multimillonaria en capitales de Gracias. Y de esa mujer, a los 3 días de reconocer a esa hija que se pasaba el día llorando, que vino a trabajar acá a la casa de mi hijo mayor,
La mamá que acababa de fallecer se mete en mi cuerpo como quien se pone un guante en la mano. No en la mente, ¿eh? En todo el cuerpo. Desde el diafragma para arriba, o sea, psique en mi caso, no es la mente como lo imaginan los psiquiatras. Psique está en mi cuerpo, sensible en mi cuerpo. Yo siento en mis cachetes, que soy un flaco, me casé con 49 kilos, siempre fui delgado, y sin embargo yo siento en mis cachetes inflamados como si tuviera 2 kilos de tomates en el rostro. Y esa es la temperatura que me pasa la sonrisa de Alflora Montiel Vivero, esta señora paraguaya que nunca conoció las letras. Bueno, algo parecido le pasó a Isaac Newton. Newton, el padre de la portentosa física matemática, desarrolla esa genialidad cuando se desata la peste bubónica en Inglaterra. Él acababa de entrar en la Universidad de Cambridge y la madre se había vuelto a casar, vivía a 100 kilómetros de Cambridge con su nuevo marido y sus 2 hijos, y él lo único que queda en las puertas de Cambridge acompañando a su abuela en una huerta y haciéndose cargo de la huerta y de su abuela. Y en esa soledad de 3 años completa, él mismo da testimonio de que alcanza a desarrollar su portentosa física matemática. No tenía libros ni tutores. Entonces, si no era de los sueños, ¿de dónde le venía esa información? Por supuesto, Newton nunca alcanza a dar estos testimonios, porque si los hubiera dado en esa época, fines del siglo XVII, le hubieran prendido fuego por brujo. Bueno, una situación similar es la que vive el doctor Jonas Salk, el inventor de la vacuna de la poliomielitis. Él reconoce que toda la información que le permitía dar trabajo cada día a 200 investigadores le venía de los sueños, pero él no refiere de la identidad de ese espíritu. Él simplemente dice que era de los sueños. En mi caso, ya han pasado más de 60 años de esa vivencia de Jonas Salk. Hoy tengo toda la libertad para señalar que no solo viene de los sueños, sino que viene de un espíritu que viene del amor vincular concreto, con nombre y apellido familiar. Y no mencionarlo sería robar como mérito propio ese capital de gracias. ¿Cómo haría este burro para decir que esta mirada por termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados, que cambia por completo la mirada de la termodinámica clásica y ni hablar de la mecánica de fluidos, fuera fruto de un burro que tiene inspiración? No tiene nada de inspiración. Esta información viene de ese espíritu, viene del capital de gracias de ese espíritu amasado en extrema pobreza y sufrimiento. Y si yo no estuviera señalando esto, estaría robándole a esa maravilla de ser humano lo que ella generó con tanto sacrificio. Entonces, aunque resulte intransferible como relato y la gente lo ubique en las situaciones propias de los realismos mágicos, esto de magia no tiene nada. Esto es algo tan concreto como lo que estoy señalando. Y supongo que los tiempos por venir, si la mujer está camino hacia la mayor existencia, al hombre no le quede más remedio que refugiarse en el misterio. Y ese refugiarse en el misterio implica también develarlo, dar a conocer de dónde viene la información. La información no viene de los libros. Y esa condición de seres idiotas que tenemos los humanos, de que nos ocupamos primero de lo propio, es natural, porque siempre el amor vincular aspira a que fortalezcamos con el trabajo de nuestra vida las necesidades propias del hogar. Y cuando ya tenemos más años y ya nuestros hijos empiezan a hacer su camino en la vida, ahí entonces dedicar nuestra vida a ser útiles
para la comunidad, a desarrollar conocimientos que puedan ser útiles a la comunidad. Pero ahí ya entonces no tenemos el compromiso de querer ser las dos cosas, ser útiles a la comunidad y al mismo tiempo generar recursos, dividendos para mantener el estatus de nuestra prole, que es el problema que tienen todos los políticos. La mayoría de los políticos se ocupan de las dos cosas y es como amar a dos mujeres al mismo tiempo. Si uno ama el ser útil a la comunidad, ese es un lujo que nos podemos dar cuando llega un momento determinado de la vida. El propio Isaac Newton, que empezó a los 18 años desarrollando conocimiento para ser útil a la sociedad, a los 53 años deja las cuestiones de la física para dedicarse al cuidado de la Casa de la Real Moneda. Y está desde los 53 a los 80 años dedicado a cuidar de las cuestiones de la Real Moneda de Inglaterra. Y a partir de los 80 le vuelve la condición idiótica, le vuelve el deseo de generar bienes propios y entonces se dedica a la timba en la Bolsa de Londres. Y ahí la vida quiere premiarlo perdiendo todos los bienes que había amasado siendo titular de la Real Casa de la Moneda. Así que la condición idiota es natural en todo ser humano. Y es natural que eso devenga en una condición más rica, sirviendo en el momento apropiado de utilidad a la comunidad. Ya sea como político entendido como el bien común para todos o desde esa condición particular que tienen los que gobiernan, que mantienen el timón en su mano y están todo el tiempo viendo los pequeños movimientos, o desde la opuesta condición del vigía, que no le interesa para nada estar en la cubierta del navío discutiendo con la tripulación o con el presidente. El vigía está en un lugar, en un cesto, en lo más alto del palo mayor, que siempre fue llamado el carajo. Entonces nadie quiere estar en el carajo, porque es un lugar no solo muy mal conceptuado, sino un lugar que implica una soledad enorme. Y una soledad que solo se llena con el vínculo del amor, con ese espíritu que viene del amor vincular. El hecho de que haya un hombre en el carajo no quiere decir que ese hombre esté solo. Ese hombre alcanza a manifestarse útil desde el carajo porque está cohabitado, no poseído por un demonio, ¿no?, sino cohabitado por un espíritu que viene del amor vincular. Y esa condición, los griegos la llamaban el Zeus genios. La palabra genio viene de ese Zeus, de ese dios hospedado o dios hospedero, porque en realidad es él el que nos hospeda a nosotros, no nosotros a él. Pero cuando pasan 3 milenios, este burro alcanza a señalar que ese Zeus genios es el vínculo que viene del amor, es el ancestro que tiene capital de gracias en la descendencia de la mujer que amamos, y ese ancestro de la mujer que amamos es la que nos pasa todo el ánimo y toda la información para aceptar vivir en el carajo aunque estemos solos, y desde ese lugar ser útiles, ya no a las cuestiones propias, sino a la comunidad. Cuestiones que en la política hoy están por completo ausentes porque la mayoría siguen siendo idiotas. Se dedican a las cuestiones particulares, que vuelvo a repetir, está muy bien ser idiota, porque la vida nos pide que seamos idiotas para que nos ocupemos de las cosas que nos tenemos que ocupar para mantener a nuestras familias. Y recién cuando alcanzamos a sentir la libertad de haber ya desarrollado nuestra vida familiar y nos tocan suerte conocer lo que sea, que nos permita ser útiles a la comunidad, ahí entonces deja de ser idiotas. Por eso esa expresión de Rollo, del papá de Mónica, diciendo que lo singular
a él le resultaba lo único atractivo y lo uniforme de lo general, de lo que es común a todos, le resultaba que era violento, ni siquiera lo llama idiota, lo llama violento. O sea, él dice que lo uniforme es violencia, genera violencia. Y bueno, sí, yo lo entiendo, porque realmente imaginar, tan solo imaginar, de tener un ministerio de la igualdad, el ministerio de este que estaba Victoria Donda, que ahora la sacaron del cargo, el ministerio de la igualdad, tener un presupuesto, no sé, 700 personas trabajando para un ministerio de la igualdad, eso ya no es idiótico, eso es ya no sé qué calificativo ponerle, porque habla en contra del valor de lo que es opuesto y complementario. La palabra ciencia forma parte de esa idiotez. La palabra ciencia viene de una raíz indoeuropea que significa dividir, escindir, cortar. En inglés el verbo to scint, escindir. Y la palabra ecología de ecosistemas, que nada tiene que ver con ecología política ni nada, sino que tiene que ver con madre natura, olvidémonos de la ecología política, es todo verso eso. Por supuesto, hoy la semiología nos permite seguir generando ladrillos, fabricando ladrillos para que la Torre de Babel sea cada día más alta. Pero gracias a que la lingüística histórica algo sobrevive, aunque nos haga pasar por la locura, para no caer en semiologías y en semióticas. Bueno, la lingüística histórica nos permite recordar todo lo que el hombre suma en términos cartesianos, de a pedacitos, que ellos después, la ciencia los une en función de modelos matemáticos. Con modelos matemáticos después unimos todos los pedacitos. Y la ecología de los ecosistemas habla de los enlaces entre ecosistemas. Lo opuesto, complementario a la ciencia. La ecología es la hermana opuesta complementaria a la ciencia, pero no es ciencia. Lo que pasa es que la voz ecología es tan jovencita, tan nueva, que si no hacemos esta aclaración, los científicos, usando la voz, por ejemplo, ecosistémico, enseguida se ocupan de dar vuelta a todos estos términos y ponerla a la ecología como la hermanita menor de la ciencia. Y la ecología no tiene de hermanita menor nada, es opuesta complementaria. Une lo que la ciencia viene separando desde hace 500 años. Y hay, en la Ley General del Ambiente, hay un artículo 6º que es el único que define lo que es un presupuesto mínimo. Y ese artículo 6º tiene 2 párrafos muy breves. Y el primero tiene 4 enunciados. El primero de ellos dice que lo primero que tenemos que mirar es por el enlace entre 2 ecosistemas aledaños. El segundo dice que tenemos que mirar la carga y transferencias de energías que se dan en ese enlace. Y recién en tercer lugar dice que tenemos que mirar por los temas generales del ambiente. Y en cuarto lugar, por las siempre declamadas sustentabilidades. Como somos mentirosos, siempre mezclamos todo, ignoramos a los primeros 2 enunciados y nos vamos directamente a hablar de la carreta ambiental, que está siempre llena de mentirosos, de todo. Entonces, poner en orden eso implica un cambio en la cultura descomunal. Y entonces no me queda más remedio que siempre en todos mis videos, en todas mis causas judiciales, siempre repetir el orden de ese presupuesto mínimo, que es el único. Y eso lo acredita el artículo 240 y 241 del Código Civil. El único que define lo que es un presupuesto mínimo. Entonces cuando
En una salida tributaria, por ejemplo, la salida del río Matanzas al estuario, toda la mecánica de fluidos siempre infirió que es simplemente como un caño de un plomero, un cuerpo tributario que descarga a 90 grados a un cuerpo receptor. Bueno, ignora que para que se dé esa transferencia de las aguas tributarias al receptor, median no menos de 7 ecosistemas. Y basta que falle uno de los enlaces entre de esos 7 ecosistemas para que ese cuerpo tributario no tribute al estuario. Y eso es lo que le pasa al río Matanzas desde abril de 1786. Ahora, ¿cómo puede ser que la ciencia hidráulica, el Instituto Nacional del Agua, que llegó a tener más de 700 investigadores, el CONICET, que llegó a tener, no sé, y que tiene miles de investigadores, nunca hayan dicho media palabra de que el río Matanzas no tributa al estuario ni el 1% de sus caudales ordinarios? Solo ingresa la energía mareal y sale la energía mareal. Pero desde los últimos 3,5 kilómetros se manifiestan esas energías. Pero lo que está a 1 kilómetro de aguas arriba de la Vuelta a Rocha, no sale nada. Ahora, ¿cómo puede ser que tengamos cuerpos de agua donde viven 5 millones de personas soberanamente muertas? Y la persona que informa de eso es una mujer que nunca conoció las letras, ni el agua potable, ni la luz eléctrica, ni siquiera sus propios padres. Entonces, ¿cómo no voy a dar este testimonio, aunque sea imposible para una mente que se presume lógica, tener que escuchar este monólogo de este burro? Pero, por supuesto, es mejor decir esta burrada que no seguir viendo las burradas de los científicos. De hecho, a mí me ha tocado en suerte, en octubre, 17, 18 y 19 de octubre del 2010, presentar 5 trabajos al primer Congreso Internacional de Ingeniería celebrado en Argentina. Vinieron ingenieros hidráulicos de 26 países. Presenté 5 abstracts, me los aprobaron con felicitaciones, pero me pidieron que los concentrara en 2 trabajos. En agosto presento los 2 trabajos, me felicitan por ello, pero me piden si los podía bajar un poco los decibeles, porque sabían que iban a ser un escándalo para esos científicos que venían de tantos países. Y me propongo bajar los decibeles, pero los decibeles en lugar de bajar subían. Entonces le digo al ingeniero Juan Carlos Palacios, que había sido presidente del Colegio Argentino de Ingenieros y era el encargado del acopio de todos esos testimonios, que yo me retiraba del Congreso y le agradecía todos los halagos. Y bueno, una semana antes del Congreso, la secretaria privada me manda un mail pidiéndome que le envíe esos trabajos. Le mando esos trabajos, me dan los diplomas firmados por Conrado Bauer, todos los papeles de la hidráulica, pero no los publican. Fueron los únicos trabajos entre 200 que no se publicaron. Así que es indudable que la ciencia tiene conflictos. Y esos trabajos están publicados. Y ese mismo año, el 2010, enterado de esas publicaciones, el que me vine a visitar es el decano de los asesores del doctor Lopardo, el titular del Instituto Nacional del Agua. Le pide Lopardo que me venga a agradecer las tareas que yo hacía en defensa de los bañados del Luján. Y viene el ingeniero Jorge Simonelli, entonces con 82 años, y me dice: mire, Francisco, yo estuve 2 meses leyendo sus trabajos antes de animarme a hablar con usted. Pero ahora, después de hablar 3 horas con usted, tengo un problema mayor. No sé cómo voy a volver a relacionarme con mis pares. Un hombre extraordinario, que como tenía alma de niño a esos 82 años, alcanzó a hacer esa confesión. Pero si no, es imposible para un hombre que aprendió todos esos catecismos hidráulicos reconocer que ha hecho todo a lo largo de la vida mal. Jorge Simonelli había sido el hombre que en el año 63 le había pedido a la consultora británica Halcrow que empezara a estudiar el desarrollo de un canal Emilio Mitre para la hidrovía. En el 67 firma el contrato con la Halcrow para el diseño concreto de la hidrovía.
Él había manejado las dragas de la Argentina desde 1963 hasta el final del proceso militar. 10 años, gobierno edil y el gobierno militar manejando todas las dragas en el Ministerio de Obras Públicas. Después había sido el que había dirigido el montaje de las turbinas del Chocón. Un hombre con un nivel de responsabilidad pública extraordinaria. Sin embargo, con esa alma de niño, fue el único que tuvo el coraje de confesar eso que le pasaba escuchando a este burro. Y 14 meses después de venir Jorge Simonelli, la que me viene a visitar es una mujer que mañana cumple 59 años, doctorada en física de flujos en París, la doctora Agnès Patterson, a cargo de todas las cátedras de hidráulica de la UBA y de todos los equipos de investigación. Me mandó un mail pidiéndome si la podía visitar. Yo nunca había escuchado hablar de ella. Y viene acompañada de un ingeniero especialista en imagen satelital porque querían saber cómo generaba mis bancos de imágenes. Tenía bancos de imágenes que superaban los del Instituto Nacional del Agua, los de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo puede ser? Yo había estudiado en Alemania, en Inglaterra, colorimetría, reproducción y todo lo demás, así que tenía recursos en la época que yo estudiaba. Pero en los últimos 43 años nunca había leído un libro, nunca había pisado una facultad, y sin embargo estaba traduciendo información que la ciencia, estoy hablando de la número 1 de la Argentina, doctorada en física de flujos en París. Bueno, esa mujer, después de 3 horas, se fue con los ojos blancos. Los mails de agradecimientos de Agnès que tengo, nadie alcanza a imaginarlos. Pero claro, ella tiene que ser muy prudente, porque si llega a sacar un dedo, el dedo meñique del pie izquierdo o derecho del plato académico, le cortan la cabeza. Los catecismos académicos son mucho más complicados que los religiosos. Así que imagínense el problema que tiene la ciencia. Bueno, yo no sé realmente... Vamos a cerrar. ¿Está terminando? No, está bien, estamos 21. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Te faltan unos minutos para disculpen cerrar. que yo cuente todas estas cosas y las reitere en no pocos videos, porque realmente es lo que me sigue sorprendiendo y estimo que si me sorprende a mí, también debe sorprender a los que escuchan por primera vez semejantes relatos. Yo no tengo seguidores, no tengo... apenas si publico en Twitter algunos pocos comentarios muy serios cuando veo alguna cuestión muy grave y entonces la reflejo. Tal el caso, por ejemplo, del otro día de un señor, ahora no me acuerdo el nombre, que felicitaba a la gente de Grabois por ir al lago Escondido a protestar por la ocupación del acceso a las riberas que hace el señor Lewis, sin darse cuenta o sin recordar que nosotros tenemos en esta provincia un código de aguas, un código paquidérmico, la ley 12.257 del año 98, que tiene 2 artículos, el 140 y el 174, que refiere de la condición pública de los primeros 10 metros de todas las riberas de los arroyos, de los ríos, de los lagos, y del obligado acceso, de por lo menos cada kilómetro tiene que haber un acceso a esas riberas públicas. Y bueno, ¿y por qué la gente de Grabois no se ahorra esfuerzo en lugar de ir a Bariloche o al Bolsón? No viene acá, acá estamos al lado del Club La Lagarto, el Highland Park, la Lomada del Pilar. Bueno, entonces vuelvo a recordarle a Grabois que todos esos barrios de lujo, Consuelos, que genera mucho más riqueza que el negocio de las drogas, pero mucho más riqueza. Constantini compró Puertas del Lago, las 1.400 Puertas del Lago, yo no recuerdo si $4 o $7 el metro. Y hoy lo vende a $250 el metro. Ningún negocio de droga genera tanta riqueza. Y encima, no solo genera riquezas descomunales en suelos que son de dominio público imprescriptible, sino que genera descabezamientos al santuario Puelches. Descabezan el acuicludo querandinense, que es el único manto acuicludo que impide el ingreso de aguas superficiales.
descabezan el Puelches, descabezan el Acuitardo que le sigue y dejan descubierto al Puelches. A la salida del Caraguatá, la draga de Consultatio excavaron hasta los 40 metros, siendo que el Puelches ahí estaba a 14 metros. Se fueron directamente al Hipopuelches, que es todo salado. Hay en la ley esta de Código de Aguas, el artículo 106, prohíbe sacar aguas salobres a la superficie. Bueno, Costantini cavó tanto ahí en la salida del Caraguatá, donde tenía el depósito de las dragas, que no solo se comió el Acuicludo, el Pampeano, el Acuitardo y el Puelches, sino que descabezó el Hipopuelches que le sigue. O sea que está envenenando todas las aguas dulces desde hace 25 años. Ahora, ¿cómo puede ser? Un hombre que es un encanto, que todo lo quiere resolver con marketing, que nos regala las maravillas del Malva y que ahora, para tapar las barbaridades que ha hecho con Puerto del Lago, ahora construye un museo de 5.000 metros cuadrados que se va a llamar Puertos Malva. Todo marketing. Un hermano de él tiene un frigorífico, el más importante de la Argentina, que se llama Frigorífico Rioplatense. Faenan, o sea, matan 1.800 reses por día. El marketing que tiene ese frigorífico, nadie lo alcanzaría a imaginar. La última de las 3 causas que presenté en la Suprema Corte de Justicia de la provincia, la I-78-545, visible por la página de Hidrología en Suprema Corte, www.hidroensc.com.ar, ahí van a ver esa causa, la I-78-545. Si ustedes ven lo que hace el hermano de Costantini con el frigorífico rioplatense, en donde esas 1.800 reses, después de sacar las hamburguesas ricas que todos comemos, sale todo hecho jabón. El freático del frigorífico rioplatense, que tiene 45 hectáreas, en el freático hay ellos unos estanques enormes donde mandan todos los 6 millones de litros de agua del Hipopuelches, porque ellos tienen 5 perforaciones y en lugar de sacar agua del Puelche, no, la sacan del Hipopuelche, que está prohibido por el Código de Agua. Sin embargo, en los 45 años que vienen sacando agua del Hipopuelche, nunca la Autoridad del Agua, ni un ministro, ni la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, ni de la provincia, nunca nadie le dijo que no se puede sacar agua del Hipopuelches. Sacan 6 millones de litros de agua del Hipopuelches. Con esa agua licúan todas las miserias espantosas que generan esas carnicerías de las 1.800 reses. Y hoy el freático de esas 45 hectáreas está transformado en lo que es un turrón de Gijona. El turrón de Gijona es ese que no es duro, que es blandito. Bueno, la Autoridad del Agua es tan elemental y tan miserable en conocimiento y en política de políticos que no sé qué clase, porque esos ya no son idiotas, esos ya superan cualquier calificación homérica, ¿no? Bueno, les ha pedido ahora que pongan 18 freatímetros nuevos, porque los viejos están tapados. ¿Cómo no van a estar tapados si el freático de esa frigorífico rioplatense, con esos 6 millones de metros cúbicos diarios, 6 millones de litros diarios, han saturado, han bloqueado todos los mantos permeables del freático? Ellos lo llaman a esas piletas anaeróbicas, que son bacterias que consumen todas esas misorias y después de consumirlas las vuelven a entregar con un tamaño de molécula mucho más pequeño que permite que los capilares de los mantos freáticos no queden bloqueados, no se impermeabilicen. Pero como esas bacterias anaerobias están al aire y son 6 millones de litros diarios,
de miseria que van a parar ahí, esas bacterias no dan abasto para nada. Y en 45 años, esas bacterias, que llamen a eso piletas anaeróbicas, es un versio que no se entiende qué nivel de miseria humana hay en ese directorio del frigorífico rioplatense para hacer durante 45 años las bestialidades recontra criminales de envenenar esas aguas. El último de los trabajos que he subido a la Suprema Corte es una especie de testamento de las últimas 3 causas subidas a la Corte. Las 78, 543, 544 y 545. Es un hecho crítico nuevo a las 3 causas, que tiene que ver con hidrografías y demografías. Porque la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2010, hace 13 años, ya confesó que el principal motivo de muerte en el planeta no son las enfermedades que nosotros conocemos, los paros cardíacos, o los accidentes de tránsito, o las guerras, no. El principal motivo de la muerte en ese planeta es la contaminación de las aguas. Bueno, lo que hace Costantini y los Lanuncio Reilly, con sus negocios inmobiliarios mucho más ricos que las drogas, le permitirían a Juan Grabois, a señor Milei y a todo el equipo de Macri, y ni hablemos los del pobre Kicillof que vive en la luna. Yo no digo que no sea honesto, su mujer es una maravilla de honestidad, pero vive en la luna, al igual que el señor Cristian Girard, a cargo del fisco de Alba de la provincia. Gente buenísima, pero viven en la luna. Se han ocupado, y no ellos, sino el equipo de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, que era el jefe de gobierno de Vidal, Salvay, que tenía un amigo que fue nombrado al frente de ARBA, se ocuparon de destruir la ley 8912, la ley de 1977 que se ocupaba de organizar el uso del suelo en la provincia de Buenos Aires. Una ley que yo conocí al padre de la ley, al redactor, a los asesores principales, a un equipo de 20 personas que durante 3 décadas se ocuparon de que esa ley tuviera un valor incomparable. Bueno, señor María Eugenia Vidal, que no la digo, ella directamente no es que sea una mala persona, es ciega. Y Joaquín de la Torre, yo digo que no es una mala persona, es ciego. Y el señor, que ahora no me acuerdo el nombre del jefe de ARBA que puso el amigo Salvay, yo no digo que sea malo, pero es ciego. Se ocuparon de que la ley 89 se quedara borrada y empezara a ocupar su lugar la 10.707, la ley de catastro. O sea que ahora el uso del suelo en la provincia de Buenos Aires no se rige por criterios demográficos o hidrográficos o lo que fuera, sino que se rige por cuestiones fiscales. ¿Y por qué? Porque cuando asume Vidal, descubre que había más de 100.000 parcelas sin escriturar. Todas esas parcelas de estos barrios recontra criminales, donde viven todos los artistas, todos los millonarios, todo lo mejor de lo mejor, más de la mitad están todos sin escriturar. ¿Y por qué? Y porque ninguno de los titulares, que no son todavía titulares, tienen el boleto de compraventa. Ninguno quiere escriturar, porque como esos crímenes hidrológicos, hidrogeológicos y dominiales son imprescriptibles, todos esos crímenes le pasan al portador de la escritura. Entonces, ¿para qué voy a escriturar? Prefiero no pagar el impuesto y encima sacarme de encima la carga de esas imprescriptibilidades recontracriminales. Escuchá bien, querido Costantini, Eduardo, escuchá bien lo que te estoy diciendo. Porque cuando llegues al cielo, el karma que vas a encontrar no va a ser el de Alflora Montiel Vivero, sino el de un equipo de demonios que a Mandinga lo van a dejar del tamaño de un poroto. Y el karma que van a cargar tus descendencias, no quieras imaginar lo que va a ser. De estas cosas no tendría que hablar, porque yo la verdad que no quiero regalarle pestes a nadie.
pero viendo las pestes que a diario siguen generando desde 1990 a la fecha esas bestiales excavaciones, bueno, que busques otros negocios. Ya has hecho bastante dinero, no quieras resolverlo con Puertos Malva, con museos de bellas artes. Primero, anda a un confesionario si te viene en duda lo que estás haciendo y trata de averiguar qué es lo que has hecho, cuál es la responsabilidad de lo que has hecho. Y no imagines de que la ignorancia resuelve estos problemas. Te lo estoy explicando con todas las letras. Tenés 50 causas. ¿Por qué te pensás que nadie quiere escriturar? Esas 50 causas que están en la Suprema Corte son las que han, en la de provincia y 18 en la de capital, en la de nación, esas son las que generaron la parálisis completa en el proceso de escrituraciones. Por eso nadie quiere escriturar. La justicia no actúa, pero la conciencia sembrada en esas 68 causas en la Suprema Corte es la que determina que esas escrituras no funcionan. El decreto 1072 del 2018 de Joaquín de la Torre, que le permitió a Dante Galeazzi, el yerno de Costantini, lavar no sé la cantidad de traseros de todos Puertos del Lago y Nordelta, con una resolución 289 del 2019, y después sacaron otra resolución, la 400, también del 2019, para lavar los miles de traseros, decenas de miles de traseros de los Lanuse O'Reilly, de Idico Amdico. Bueno, todo eso, también lo de Orrete Aguirre, Pilará y todo eso ellos lo resuelven con marketing. Pero las cavas bestiales que han hecho, el agua de Pilar no se puede tomar, porque el agua de Pilar es de pozo. La sacan del freático, la sacan del Puelche, del Pilar. Pero todas las cavas que hizo Pilará, aguas arriba, y por tendencia piezométrica son las que van a parar donde están las perforaciones de Aiza en Pilar. Toda esa agua viene envenenada por los arroyos Calabaza a niveles inconcebibles. O sea, están envenenando a este señor Orrete Aguirre, que se le avisó por causas judiciales la barbaridad que estaba haciendo antes de empezar a hacer las cavas. Todo eso está todo publicado. Entonces, cuando sacan ese decreto 1072 ofreciéndose hacer lavado de 100.000 traseros con escrituras por vía digital a 90 días, sin costo alguno, sin cargos por evasión alguno, la propia Teresa García, la primera de las jefas de gobierno de Kicillof, confiesa 15 meses después de aquellos decretos 1072 ofreciendo todo este lavado de trasero, confiesa que solo se habían presentado de los 100.000, que a lo mejor son 200.000, ellos dicen que son 100.000, solo se presentan 97 evasores, menos del 1 por 1000 se ofrecen a blanquear sus ausencias fiscales. Ahora, si no se dan cuenta de que el problema ahí no es fiscal, por supuesto que hay un agujero fiscal descomunal, pero si no se dan cuenta de que el problema mucho más grave son los crímenes hidrogeológicos e hidrológicos, que la ONU confiesa hace 12 años, 13 años, que es el principal motivo de las muertes en el planeta. Entonces, bueno, el problema no es quién maneja el timón, quiénes están en la legislatura, quiénes son los que quieren impedir que Luis evite el acceso a las riberas del lago Escondido. Juancito Grabois, ubicate un poquito en los contextos del agua que toman los 15 millones de habitantes de la ciudad de La Cava y de Lamba. Las denuncias estas que acabo de mencionar, las últimas, ahí declaro, y hay varios videos que hablan de esto, del apocalipsis de la Reina del Plata. En 30 años, todos los vecinos de Lamba y de La Cava se van a dar cuenta que están condenados. Las muertes que ha generado solo el río Matanzas en los últimos 230 años, desde el abril de 1786 a la fecha, superan a los muertos en las guerras de la independencia, más de 300.000, 10 veces más que los de la década infame. Y nunca el Instituto Nacional del Agua ni el CONICET hablaron de esas
crímenes descomunales de la ciencia hidráulica, porque acá el crimen no es de la justicia ni de los legisladores, es de la ciencia, que todavía sigue modelando con energías gravitacionales en planicies en donde hay solo 4 milímetros de pendiente por kilómetro. Es todo energía solar y siguen infiriendo energías gravitacionales. Ahora, ¿cómo puede ser que un burro que nunca conoció una universidad, que nunca leyó un libro en 43 años, tenga esta información de que es la energía solar la que dinamiza los cuerpos de agua de llanura? Siguen proponiendo leyes de humedales y nunca ninguno de los proyectos señaló que no hay humedales sin ríos de llanura y no hay ríos de llanura sin humedales. Por eso hacer una ley de humedales que no sea también una ley de ríos, de cuerpos de agua de llanura, es una tontería, es seguir escindiendo como lo hace la ciencia. Y la legislación tiene que aprender de la ecología de los ecosistemas, no de la ciencia. A la ciencia le pueden dar una linda patada en el trasero para que acepten de que sus catecismos de 500 años ya merecen mirar por ecología de ecosistemas, en este caso hídricos en planicies extremas. Cada centímetro cuadrado de esteros aledaños al Amazonas acopia 1 kilovatio de energía por día. La energía que saca las aguas del Amazonas al Atlántico supera el 50% de toda la energía que consume los Estados Unidos. La energía que mueve la corriente cálida del Golfo supera 100 veces toda la energía que consume el hombre en el planeta. ¿Y cómo puede ser que semejantes escalas de energía nunca hayan sido mencionadas por la mecánica de fluidos? Ese puede ser, es debido a que si llegan a mencionar eso y aceptarlo, se tienen que matar. Va a ser un suicidio colectivo. No va a haber institutos psiquiátricos ni calmantes para atender tanta desesperación. Pero es así de grotesco. El Amazonas saca las aguas al Atlántico a 3 veces más velocidad que el Paraná, siendo que tiene la mitad de la pendiente que tiene el Paraná. Paraná tiene 5 centímetros de pendiente por kilómetro, por lo menos hasta llegar a Rosario. Y el Amazonas tiene 2,8. Cuando llega a Manaos tiene 4 milímetros a 900 kilómetros. Y cuando está a 400 kilómetros del Atlántico ya está en 2 milímetros por kilómetro. Y sin embargo saca las aguas a 7,5 kilómetros por hora, 4 nudos por hora. El Paraná la saca a 1,3. ¿Cómo puede ser? Con el doble de pendiente y 3 veces menos velocidad. Eso es nada más que energía solar. ¿Y cómo puede ser que sigan creyendo que Newton, papá Newton, es el que hace el trabajo de las extrapolaciones matemáticas para poner las particiones en orden? Todo fábula. Y una mujer paraguaya que nunca conoció las letras, Alflora Montiel Vivero, que fallece a los 48 años, es la que hoy está serruchando la tapa de la tumba de Isaac Newton hace 18 años y medio. 18 años y medio expresando esto, en 45.000 páginas, 90 millones de caracteres en la web. 18.000 páginas, 35 millones de caracteres en Justicia. ¿Cómo puede ser? Y bueno, se ve que hay ángeles de la guarda que tienen piedad de todos, porque la condición del ser idiota es una condición universal. Tenemos que preocuparnos primero de alimentar a nuestras familias antes de querer dedicarnos al bien común. Alflora nunca se pudo dedicar al bien común. Se tuvo que dedicar nada más que a alimentar a sus 10 hijos y nunca tuvo dinero. Pero se ve que cuando llegó arriba, como ya tenía resuelto el problema del alimento de sus hijos, empezó a entregar ese capital de gracias que había amasado en pobrezas y desconsuelos extremos para servir al bien común. Así que no tengo más remedio que llamarme el burro del hortelano, para no quitarle a ella todos los méritos que ella tiene. Es todo fruto de la pobreza extraordinaria de Alflora. Y cuando quieren hablar de la pobreza que hay en la Argentina, piensen entonces
la riqueza descomunal que va a tener la Argentina cuando todos esos pobres, desconsolados, lleguen arriba. La Argentina se va a salvar por los pobres, no por los políticos que quieren sacar a los pobres de su pobreza. Que los políticos hagan lo mejor que puedan, tratando de repartir el bien común, lo que sea, recordando las palabras de Rollo Freire, que todo lo uniforme es violento. O sea, acepten lo singular. Y entre lo singular aparece esto, el valor de una mujer paraguaya que nunca conoció las letras. Esta recomendación se la quiero hacer a Aníbal Ibarra. Un día leí un reportaje que le hicieron, muy hermoso, de su familia, de su padre paraguayo y de su madre. Un reportaje maravilloso. Y entonces le escribí por Twitter y por Facebook un ofrecimiento para plantearlo como fiscal general, como procurador general en tema de aguas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Soy amigo de Néstor Caferata, el secretario de temas ambientales de la Corte de Nación. Todos los que están, los miembros, los 4 ministros de la Corte me conocen. En la Corte de la Provincia ni hablemos. Al punto que uno de ellos el otro día me escribió un mail diciéndome: Francisco, se lo extraña. O sea, imagínense el aprecio que tienen por mis trabajos, por los trabajos de Alflora, mejor dicho, a pesar de que nunca pueden dar respuestas porque las diferencias son descomunales con las que plantea la ciencia. Así es que yo le pido acá a Aníbal Ibarra que recupere esos mails, que hable conmigo y le voy a dar las herramientas para que él empiece a ser útil de vuelta, como lo fue su padre y su madre, a esa vocación de asistir al bien común. Él ya tiene la posibilidad de no ser idiota, de no ocuparse de sus cuestiones personales. Él ahora se puede ocupar del bien común. Así que Aníbal, por favor, espero tu comunicación. Te voy a dar una linda mano, ya vas a ver. Bueno, ya está. Ya con esto tengo para hacer un video. ¿Para dónde era que lo paro? 20, 40... ¿Ya hasta dónde lo paro? Ya está, es 20... 80 minutos, 23. 90 minutos.